La cubana adorarse es un poquito de muchas cositas. Yo te diría, lo primero que viene a mi mente es que soy una pastora de una iglesia, de una de las muchas familias confesionales que trabajan en Cuba. Soy educadora, es decir, soy profesora en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Precisamente una de las asignaturas que enseño es género. Y soy activista por los derechos de todo el mundo, todo el que no tiene derechos. Soy mamá, que me encanta ser mamá, ser tía, ser hermana, ser familia. Yo creo que ya. Con eso me parece que ya completo la definición de quién soy. Bueno, yo nací efectivamente en un hogar cristiano. Mi padre fue un pastor también. Yo siempre digo que a veces parece una enfermedad genética, porque todos nos hemos quedado más o menos en ese mundo. Mi mamá también era un líder laico, pero dentro de la iglesia, dentro del movimiento ecuménico, y muy dispuesta siempre a trabajar temas de justicia, pero sobre todo los lugares o el espacio de las mujeres dentro de las iglesias en general. Y bueno, crecer en un hogar cristiano me dio ciertas herramientas, precisamente porque en el momento en el que yo crecí como cristiana, ya hasta casi una adulta pasada ya de una edad determinada, siempre había tensiones, siempre la vida de un cristiano en Cuba era una vida tensionada. Por un lado, uno tiene una tradición teológica liberal, por llamarlo de alguna manera, no es exactamente eso como yo lo definiría, pero en general más liberal, una tendencia más liberal, teológicamente, bíblicamente, ecuménicamente. Por un lado, esa tensión entre las personas de la propia familia de fe que lo miraban a uno con sospecha y la sociedad que te miraba también con sospecha. Entonces, yo siempre he agradecido, muchas personas han asumido esa tensión con mucho dolor, y no quiere decir que no me haya dolido, pero yo lo he asumido siempre como una herramienta para el crecimiento como ser humano, para el crecimiento también de comprender a las personas que están en situaciones en las cuales no se sienten cómodas, pero tienen que estar, para comprender las exclusiones de una manera un poquito más vivencial. Pero realmente me fortaleció, me dio herramientas desde la fe que me han ayudado a tratar toda mi vida de ser un mejor ser humano todo el tiempo y de acompañar a las personas que se sienten excluidas, se sienten en medio de tensiones de ese tipo, de esa naturaleza, por alguna razón. Así que lo veo como una oportunidad para crecer como persona. No tengo ningún resentimiento, aunque tendría muchas razones, pero no las tengo. Bueno, efectivamente hubo una etapa que yo creo que teóricamente se ha vencido, pero todavía hay mucho prejuicio por ahí rondando, en que las personas que tenían fe, en Cuba cualquier tipo de fe, pero yo pienso que el cristianismo a lo mejor tuvo un sesgo un poquito particular por la historia del cristianismo. No culpo la sospecha, pero sí hago responsable a las personas que podían haber asumido ese nivel de sospecha con más sabiduría, con más empatía, con más intención de conocer y no el prejuicio automático en el que muchas veces nos vimos sumergidos, ¿no? Entonces, claro, crecer en un país en el cual ser cristiano era un problema, literalmente un problema, pues generó dificultades. Era cuando niña tal vez un poquito más traumático porque era muy difícil. A veces llegaban a las aulas y te pedían, los niños aquí que van a la iglesia, levanten la mano, y entonces éramos 2 o 3 y siempre había como que, uy, ¿qué me va a pasar, no? Pero ya después, y gracias también a la educación cristiana que recibí en mi familia, en mi hogar y en mi iglesia, ya después me apertreché de toda una serie de conocimientos. Y puedo hacerte una anécdota. Yo hice el preuniversitario en la vocacional Lenin, porque cuando aquello no había, yo estaba en Matanzas, pero no había todavía la vocacional de Matanzas. Hice mi pre en la vocacional Lenin. Entonces, imagínate tú una religiosa, porque esa era la etiqueta, una religiosa en la Lenin. Y recuerdo que
El primer año, yo creo que mi año fue uno de los años que comenzó a la filosofía marxista en la educación. Yo soy de la graduación de 13, grado 13, la última graduación de grado 13. En el año 77 nos graduamos. Y el primer fin de semana que llegué a mi casa con los libros de marxismo, que eran los libros, los manuales soviéticos, mi papá me dijo, ¿eso qué es? Y yo le dije, mis libros de marxismo. Y me dijo, ahí no se aprende marxismo. Ahí en mi biblioteca tengo las obras completas de Marx, de Lenin, de Engels. Ahí es donde aprende marxismo. Bota eso y estudia marxismo por donde tienes que aprenderlo. Y yo creo que, y si eso siempre me intrigó, pero al final entendí que lo que mi padre me estaba diciendo, no puedes aprender algo que es tan importante para tu vida como el marxismo, siendo una religiosa, por gente que está hablando del marxismo. Tú tienes que ir a los clásicos, tienes que ir, como mismo en mi tradición cristiana, uno de los fundamentos de las iglesias protestantes es que hay que ir a la Biblia. No se puede estar especulando alrededor de algo que si tú no has ido a lo primario, que es el texto. Entonces, eso me dio un instrumento para las conversaciones, vamos a decir conversaciones, no discusiones, que a veces tenía con algunos líderes de la juventud comunista en mi escuela, algunos compañeros también de clase, los mismos profesores de marxismo, ¿no? Toda esa tensión me llevó a pertrecharme, como ya te dije, de una serie de herramientas para poder sobrevivir hasta cierto punto en un medio que muchas veces volvió hostil. Cuando fui a estudiar en la universidad, obviamente las ciencias sociales estaban vetadas para mí. Intenté incluso estudiar psicología, hice mi entrevista y todo, pero no pude. Mi tendencia era las ciencias sociales. Y me dijeron, mira, donde único vas a poder estar tranquila es en la CUJAE. Entonces dije, bueno, déjame ver, arquitectura no, porque no soy muy buena dibujando, ingeniería civil, y ahí me metí y encontré un espacio donde me sentía bien. No puedo decir lo contrario porque estuviera diciendo lo que no es. Encontré una profesión, aprendí, ejercí como ingeniera como casi 7 años, o probablemente un poquito más. Pero luego esa inquietud que siempre había estado en mi persona, unas veces más afuera que otras, me llevó al seminario de nuevo, al lugar donde yo habría crecido, pero esta vez como estudiante de teología. Eso es un poco lo que significó haberme cerrado una puerta, pero yo creo que al final nosotros tenemos la certeza como personas de fe en que Dios cierra puertas, pero abre otras, cierra una y abre otras. Y hoy en día para mi ministerio pastoral, lo que aprendí en la ingeniería ha sido una bendición porque no solamente traté con todo tipo de personas. Cuando tú eres una ingeniera de campo, trabajas con todo tipo de personas. Me dio también esa capacidad de poder lidiar con personas, desde personas de muy bajo nivel cultural hasta personas muy, muy bien preparadas. Y me dio la capacidad también de tocar cosas con las manos de una manera muy concreta y muy real. Así que no tengo ninguna lamentación, ninguna trauma. Me ha costado más trabajo, porque cuando tú formateas tu mente como ingeniera, después acercarte a la filosofía con ese formato es complejo, me ha costado mucho trabajo. Yo a veces incluso me reconozco a veces que no acabo de comprender muchas de las cosas que nosotros mismos teorizamos, pero lo trato de vencerlo de la mejor forma posible, ¿no? Normalmente la iglesia donde yo he crecido y donde he ejercido todo mi ministerio pastoral es una iglesia que pone mucho énfasis en la preparación teológica de sus pastores, pastoras, incluso del laicado. Nosotros no dejamos atrás a los laicos y siempre ponemos mucha insistencia en el componente educativo que necesita la fe. Entonces, yo entré al seminario no para ser pastora, pero era un requisito para ser pastora. O sea, para poder ordenarme como pastora necesitaba pasar por el seminario. Yo entré porque en aquel momento tenía un liderazgo en el movimiento estudiantil cristiano de Cuba y apareció una beca para estudiar teología
Y los mismos colegas míos del movimiento estudiantil cristiano me dijeron, ¿por qué no vas al seminario y te preparas? Porque en ese momento yo atendía a la Secretaría de Formación Teológica y bueno, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y me fui al seminario, dejé la ingeniería y me fui al seminario. Cuando entré no tenía intenciones de moverme al pastorado, pero en el lenguaje teológico nosotros decimos que Dios a veces llama de maneras muy diversas. No tiene que aparecerme en mis sueños, aparecerse en mis sueños un ángel para decirme, mira, trata de ver si puedes ser pastora, sino que vi la necesidad que había en mi iglesia del pastorado. En aquel tiempo a los principios de los años 60 perdimos muchísimos pastores porque se fueron del país o se fueron de la iglesia y había un cuerpo muy reducido de pastores y pastoras, muy pocas pastoras, por cierto. Creo que había 2 o 3 antes de que yo me ordenara. Y la necesidad de la iglesia fue para mí el llamado. Es decir, tengo la capacitación, tengo el deseo de ayudar a mi iglesia, este es el lugar donde me están llamando a hacerlo, pues, y entonces solicité. Mi iglesia es una iglesia muy leguleya, entonces todo es procesos y procedimientos y cosas. Y solicité entonces la posibilidad de ser candidata al ministerio pastoral y bueno, hasta el día de hoy. Bueno, te decía que las iglesias siempre históricamente ha sido un espacio muy complejo en cuanto a estos temas de los derechos de las mujeres. Y obviamente es uno de los espacios que ha sido más difícil. Incluso hoy en día hay familias confesionales que para nada aceptan las mujeres en determinadas posiciones. Eso ha sido una lucha constante en la historia del cristianismo. A pesar de que no hay sustentación bíblico y ya la sustentación bíblico-teológica se desarma con mucha facilidad, pero siempre hay pretextos, siempre hay maneras de distorsionar la realidad o la historia de la iglesia para que las personas que están en determinadas posiciones de poder y que no entienden temas de igualdad, de género o cualquier otra cosa que tengan que ver con derechos, siempre hay maneras de imponer esos criterios. Como te decía, mi iglesia es una iglesia que históricamente también ha tenido mucha capacidad para renovarse a sí misma. Uno de los lemas de la Reforma Protestante del siglo XVI precisamente es eso. Las iglesias reformadas siempre reformándose. No siempre lo hemos hecho bien, que conste. Pero en el tema de las mujeres, por lo menos en Cuba, y yo creo que en ese sentido la Revolución Cubana ha ayudado mucho, en el sentido de que llegó un momento en el que las mujeres que estaban en las iglesias decían, bueno, ¿por qué las de afuera tienen derecho y nosotras no? Entonces esto comenzó a ser un proceso que todavía está en construcción. ¿Por qué? Porque hoy en día las comunidades cristianas, por lo menos en nuestra iglesia, son comunidades en las que hay un espacio de edad que no existe. Es decir, hay gente muy vieja y hay gente relativamente joven y hay un espacio, un hueco generacional en el medio. Y esta gente viene con mucha energía, la gente más joven viene con mucha energía, la gente mayor ya no tanto. Algunas son más susceptibles a entender estos temas de derechos y de necesidad de igualdad, pero otras son más pasivas en esas cosas. Ahora, en nuestra denominación, las mujeres se ordenan desde el mismo comienzo de la iglesia nuestra fue iglesia dependiente de los Estados Unidos por muchos años. En el año 67 se hizo una iglesia nacional y en el mismo sínodo donde nos hicimos iglesia cubana, ahí mismo se ordenó la primera pastora, que fue Ofelia Ortega, que tú debes conocerla porque es una persona muy conocida en el mundo ecuménico, y Ofelia se ordenó y abrió el camino. Eso no quiere decir que todo esté resuelto. Todas nos podemos ordenar, tenemos todos los derechos habidos y por haber, pero hay cosas que obviamente están en la subjetividad que muchas veces no se puede desmontar con la facilidad que se puede desmontar un derecho escrito, ¿no? Una regulación de decir, sí, las mujeres se pueden ordenar tal igual que los hombres, ¿no? Todavía tenemos mucho que avanzar en ese sentido, todavía hay muchas cosas que desmontar
y seguimos siendo una institución que estructuralmente, institucionalmente, estamos diseñadas sobre lo patriarcal. Es decir, nosotros tenemos que imponernos a veces, incluso con los estilos de pastorado, poniendo en riesgo nuestra credibilidad como pastoras, porque no nos sentimos cómodas a veces en esas estructuras que son históricamente patriarcales. Entonces, pensando, por ejemplo, una madre con hijos, una madre soltera, por ejemplo, con hijos o con hijas, en un ministerio pastoral que está acostumbrado, congregaciones que están acostumbradas a que el pastor esté disponible 24/24. Entonces, una mamá que es esposa o no, pero está también involucrada, por no decir a cargo, porque se supone que haya paridad en el hogar también, pero bueno, vamos a decir involucrada también en la educación y en el sostenimiento de la familia, pues no puede estar disponible 24 horas para la congregación. Entonces hay que ir desmontando muchos estereotipos que hay acerca de los ministerios pastorales, y eso lleva tiempo, lleva trabajo. Todavía, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en temas, incluso temas de educación de género, ya como herramienta de las ciencias sociales, como lentes para leer la realidad, hemos avanzado muchísimo en eso. Todavía hay muchísimo que hacer, porque los estereotipos se siguen cerrando en el marco de las estructuras que son históricamente, y no estamos hablando de historia de 100 años, estamos hablando de siglos de patriarcado, y con todas las buenas intenciones todavía hay mucha gente que no lo comprende y no lo acepta muchas veces, aunque, repito, hemos avanzado unos cuantos siglos en estos momentos, sí. Siempre es un desafío. Yo te hablaba de los modelos pastorales. Los modelos pastorales están, la mentalidad de las congregaciones es un pastor varón, casado, con familia, porque la familia es importante, casado, con familia, que la esposa tenga ciertos dones que pueda ofrecer también a la comunidad, a pesar de que técnicamente el llamado es del pastor, no de la esposa del pastor. La esposa del pastor es un suceso dentro de la vida de la persona, pero no es necesariamente parte de la vocación, del llamado. Las congregaciones estaban o están muchas veces formateadas para esa estructura. Entonces, cuando uno rompe un poco ese molde, primero no eres pastora, eres pastora. Segunda, a veces no siempre eres casada, a veces eres divorciada. En nuestra iglesia eso no es un asunto. A veces eres madre soltera, como te decía. Las dinámicas son totalmente diferentes. Y eso cuesta mucho trabajo que las personas se adapten, y se adapten también a modelos de dirección que se basan en el compartir responsabilidades, en el empoderar a la comunidad para tomar decisiones. Y eso a veces a las personas tampoco les acomoda. Las personas están acostumbradas en las comunidades cristianas a ser un poquito más pasivos. Ahí yo participo, yo estoy ahí, pero recibo y me voy a mi casa. Entonces, transformar eso es todo un desafío, porque ya te digo, a veces llegan a cuestionar tu capacidad para ser o no ser una buena pastora. Pero ya te digo, con educación, con paciencia, con tolerancia mínima, pues muchas veces lo logramos, ¿no? Y yo creo que ya hoy en día eso se ha superado un poco, pero aún hay sesgo de esa mentalidad. En nuestro seminario, el programa incluye estudiantes de varias denominaciones protestantes fundamentalmente. Hemos tenido esporádicamente alguna persona de la Iglesia Católica Romana, pero normalmente son iglesias protestantes que van a prepararse, la mayoría de ellos y de ellas van a prepararse para el pastorado. Pero hay algunas iglesias que envían líderes que quieren entrenar y... Entonces, la enseñanza tiene un currículum fijo y tiene a veces algunas asignaturas que los estudiantes pueden escoger. Pero normalmente es un currículum fijo y desde hace más de
desde el rectorado de Ofelia precisamente, se constituyó una cátedra de género y se constituyó el currículo, se generó el currículo para dar teología de género, ahora le llaman género y otras identidades porque tratamos de abarcar con la mirada de género todas las posibles exclusiones que podemos encontrarnos en la sociedad cubana de hoy, y entonces eso es lo que intentamos. Siempre es un desafío porque son estudiantes que vienen de distintas historias de vida, de distintos lugares de Cuba, de distintas formaciones cristianas, por decirlo así. Sus iglesias tienen distintas aproximaciones a determinados temas. Entonces, es siempre un desafío. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando comienzo, este es un espacio para disentir con respeto. Siempre con respeto y siempre tratando de entender la posición de cada uno de los estudiantes, incluyendo la mía. Yo aprendo con mis estudiantes de cosas que tienen que ver con su cotidianidad, con historias de vida, experiencias que ellos mismos han tenido. Y la mayoría de las veces tenemos un enfoque pastoral. ¿Qué quiero decir con eso? Un enfoque que les permita tener herramientas para que ellos puedan discernir cuándo en sus comunidades es importante esa mirada de género para detectar exclusiones, para detectar posibilidades en cuanto a métodos de trabajo, a proyectos de misión, a proyectos diaconales. Es decir, se lo damos como una herramienta con toda la teoría y con todo el diálogo también con el texto bíblico, porque eso es importante. Tener siempre un diálogo con el texto bíblico para que ellos adquieran esas herramientas. No siempre ha sido es un semestre solamente, no siempre ha sido fácil. Hay estudiantes que te desafían más que otros, pero por lo menos, y no siempre estás segura de que has sembrado en tierra fértil, pero uno se va con la tranquilidad de que por lo menos está ahí. Algunos de ellos incluso le dan seguimiento a algunas de las cosas, a algunos de los temas, pero sobre todo los temas de sexualidad son muy complejos para algunas familias de la fe. Entonces, bueno, tratamos de darles herramientas, más bien es un espacio para darles herramientas para el trabajo pastoral. Sí, yo me defino como una feminista apasionada, y generalmente el espacio del púlpito es un espacio, por lo menos en mi iglesia, en mi denominación, es un espacio que te da mucha libertad. Incluso en términos institucionales, el único espacio que pertenece 100% al pastor o a la pastora es el púlpito. Incluso el pastor o la pastora deciden quién va a predicar si la persona no está. Es decir, la constitución de nuestra iglesia es muy democrática, de hecho somos una democracia representativa en términos institucionales, pero el espacio del púlpito, de la proclamación de la palabra, es un espacio que es del pastor o de la pastora y te da mucha libertad. Generalmente no tengo ningún problema en aproximarme al texto bíblico con mi mirada feminista. Las personas ya saben que esa es mi mirada. O sea, mis comunidades, las personas que me conocen dentro de la iglesia saben. De hecho, me da mucha gracia porque cuando hay cualquier celebración que tiene que ver con la mujer o con el feminismo o con la violencia de género, siempre me dicen, ¿por qué tú no predicas? O sea, siempre me visualizan como una persona que puede articular su feminismo con respeto, pero aproximarse al texto bíblico desde esa mirada del feminismo y también con los instrumentos que da el género, ¿no? Y yo creo que tenemos una historia, es decir, la teología feminista no es algo nuevo, es algo que ha trascendido ya, yo creo que 50 años, 60 años o algo así, y es algo que ya está en la educación teológica de nuestro seminario. O sea, es parte de la educación teológica de nuestro seminario. Los estudiantes salen con herramientas que aporta el feminismo que no ha aportado la teología tradicional.
porque les faltaba esa mirada. Y ya como que se han naturalizado hasta cierto punto esa aproximación. Y estoy hablando de mi denominación, no estoy hablando de otras denominaciones que les es un poquito más difícil entender el vínculo, ¿no? Y vuelvo otra vez, para nosotros la justicia es central en el texto bíblico. Y si hablamos de justicia, el feminismo no puede estar fuera de ese espectro, porque además el ministerio de Jesús fue un ministerio feminista hasta cierto sentido, ¿no? Primer siglo no se puede pedir mucho, pero de cierto modo su prédica también abogó por la inclusión de todas las exclusiones, no solamente de la mujer, pero de todas. Yo siempre abogo por la educación como el instrumento fundamental. Y una educación que atraviesa toda la educación cristiana. Yo siempre estoy en diálogo con mis colegas que dan otras asignaturas en el seminario o que tienen cierta especialización en educación cristiana. Siempre estoy ansiosa por saber cómo transversalizan los problemas de género y sobre todo cómo se apropian también de las herramientas del feminismo, de la teología feminista, para poder diseñar sus programas educativos. Pero yo creo que un elemento que es central en la vida de la fe es precisamente el tema de la justicia. El tema de la justicia es el corazón del Evangelio para mí. Y yo creo que por ahí sería el camino, buscando siempre derechos, pero también dando las herramientas bíblico-teológicas para que las personas puedan conciliar ese, vamos a decir, activismo por la justicia con su propia fe, ¿no? Pero no es fácil, porque son siglos no solamente de patriarcado, sino de patriarcado dentro de la iglesia y alimentando la iglesia, alimentando la teología, alimentando las estructuras eclesiales. Desmontar eso es como decirme cómo desmonte el patriarcado. Si desmonto el patriarcado, desmonto eso también. Yo por eso soy una feminista apasionada, porque yo digo que cuando desmontemos el patriarcado, desmontamos todo lo demás. Se cae solo, ¿no? Porque es una injusticia vital. Pero bueno, y en la iglesia no es distinto. Es una estructura patriarcal y se alimenta, entre otras cosas, de su propia mirada patriarcal. Se sostiene con ese patriarcado. Yo creo que en la sociedad cubana, cada vez más las iglesias, y yo diría las religiones, yo no diría que solamente las iglesias, pero me voy a remitir al espacio que conozco mejor. Las iglesias están posesionándose más en el espacio de la sociedad civil cubana. Yo creo que cada día no solamente se está abriendo el espacio, sino que las iglesias están tomando conciencia de la importancia de ese espacio. Ya sea por una convicción teológica, como por ejemplo mi tradición teológica, las iglesias de tradición reformada tienen la convicción teológica de que la sociedad la misión de la iglesia es a la sociedad, hacia la iglesia también, pero muy fundamentalmente hacia la sociedad, que tenemos un rol que jugar, un papel que jugar en la sociedad, y no un rol, vamos a decir, vendutero. Te vendo lo bueno que somos en ayudar a las personas para que tú formes parte de mi iglesia. No en ese sentido, sino sencillamente porque es un mandato bíblico. Y como es un mandato bíblico, yo lo hago, la respuesta es secundaria. La respuesta que tú me des es secundaria. Pero no todas las iglesias lo ven así, pero por lo menos en mi tradición así es como se ve. Y yo creo que ese rol es un rol que deberíamos tomarlo con mucha responsabilidad, porque vivimos tiempos muy complejos, no solamente en la sociedad cubana, sino en el mundo entero. Vivimos tiempos en los que cada día la sociedad se polariza más, o las sociedades se polarizan más, donde los diálogos cada vez tienen menos espacio,
donde la capacidad de respetar al otro y a la otra se vuelve cada vez más, toman distancia. Las personas ya no quieren respetar la diferencia, ni de opinión, ni de ser, ni de color, ni de identidad de género, ni de sexualidad, nada. Es como yo creo que es y no hay matices. Y yo creo que en ese sentido nosotros tendríamos un aporte que dar a la sociedad. Esa contribución de ver al ser humano en su dimensión divina también, porque somos, a los ojos de la Iglesia, somos imagen de Dios y por lo tanto tenemos un sello divino. Seremos imagen de Dios distorsionada, pero tenemos un sello divino. Ahí hay una divinidad metidita en tu humanidad y esa divinidad tienes que respetarla, porque a la larga todos somos el resultado de esa creación de Dios. Entonces yo creo que hay un aporte que sin tener que ser necesariamente un aporte teológico, evangelizador, en el sentido de que yo te digo para que tú te conviertas, sino te doy las herramientas para que entiendas que tienes que respetar al ser humano porque es criatura de Dios. Y tienes que respetar la naturaleza porque es creación de Dios. Entonces, toda esa contribución que pudiéramos dar a la sociedad para hacer del mundo un espacio mejor, yo creo que hay que asumirlo con toda la responsabilidad que conlleva. Porque a veces tendemos a hacer ese tipo de venduteros, ¿no? De decir, yo cuido a los viejitos, le doy alimento a los viejitos, pero para que los viejitos vengan los domingos a la iglesia y me den la ofrenda. Y me sostengan la iglesia. Y yo decir que tengo 25.000 viejitos en la iglesia y que los alimento y los cuido, y los pelo y les doy ropita y todas esas cosas. Yo creo que quitando eso de la ecuación, hay un gran aporte que dar a la sociedad cubana. Porque tenemos la capacidad, tenemos toda la herramienta teológica que nos facilita ser ese espacio, ese mediador, esa capacidad de darle a las personas la oportunidad de dialogar con respeto. Yo quisiera que hubiera más espacios para este tipo de diálogo. Yo quisiera que las personas... yo siempre he dicho que en Cuba, no sé por qué, en la parte formativa de los seres humanos no se habla de las religiones que forman parte de la cultura cubana. Siempre he sido una defensora de que estudiar religión en la escuela no te hace religioso, te hace ciudadano, te hace mejor ciudadano del país en el que esas religiones están presentes y conviven en medio de la sociedad cubana. Entonces, por eso creo que ojalá tuviéramos más espacio, ojalá tuviéramos un programa de televisión fijo. Tenemos un programa de radio, pero es más bien dirigido a las propias iglesias. Pero un programa para educar a las personas de este país en que existen religiones que trabajan en Cuba y cómo somos y qué creemos y cuáles son las posibilidades que tenemos de dar aportes o no a la sociedad con honestidad, pero también con la flexibilidad suficiente para saber que somos parte de Cuba. Pero no solamente demostramos los aportes que pudiéramos dar en la discusión del Código de la Familia, sino también que demostramos también la capacidad de movilización que tienen las iglesias para bien o para mal. Y yo creo que precisamente esa educación nos va a permitir discernir dónde está la posibilidad de mejorar la sociedad desde lo religioso o ponerle trabas a la sociedad desde la imposición de determinados parámetros religiosos. Es decir, por eso nosotros, quiero decir, como tradición cristiana, como denominación, siempre defendemos el Estado laico, porque ahí es donde está la garantía de que, primero, ninguna religión se apodere de la verdad. Y segundo, que todas las religiones y las no religiones, las personas que no tienen religión alguna, podamos convivir como seres humanos en el país que Dios nos dio como país de nacimiento, ¿no? Yo creo que es importante que las personas se formen, se nutran de ese conocimiento para que tengan la capacidad de discernir. Bueno, como yo te decía antes, la sociedad cubana y el mundo, siempre tengo que decir que el mundo,
porque es una realidad. La polarización está alimentada, está sostenida, está imbricada en los fundamentalismos, precisamente porque cada cual se atrinchera en su verdad y no hay manera de encontrar el espacio para el diálogo, para una confrontación sana, saludable, pacífica, sin violencia, sin detrimento de la humanidad de la otra persona. Y yo creo que eso todo está en el mismo saco. Me parece que es importante que la comprensión de que los fundamentalismos no solamente están en el espacio de los religiosos, están en el espacio de lo económico, de lo político, de lo social, de lo religioso, de lo ideológico. Y hay necesidad de volver a retomar estos temas para recircular ese espacio educativo que nos garantice que podemos pensar diferente sin tener que ser enemigos, para que nos recuerde que todos estamos viviendo en el mismo planeta, que estamos viviendo, respirando el mismo oxígeno, viviendo las mismas agonías, en el caso de Cuba, con los apagones, que estamos en la misma nivel de ansiedad, unos mejores que otros, pero hay muchas cosas que no son comunes y que tenemos que cuidar y que tenemos que enfrentar como ciudadanos del mundo y como ciudadanos de este país. Entonces yo creo que es una pena que se haya perdido esa temática que habría que recuperar, sobre todo en tiempos en los cuales seguimos viendo que esa polarización el espacio, la brecha se está haciendo cada vez más grande. Va a llegar un momento, bueno, ojalá que sea que nos toquemos en los extremos, pero no creo que sea así, lamentablemente. Yo estoy trabajando ahora con una serie de organizaciones a nivel de la región latinoamericana, de diferentes familias confesionales. Es decir, hay católicos romanos, hay incluso miembros del llamado movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica Romana. Hay luteranos, hay bautistas, hay presbiterianos, hay reformados. Es todo un espectro grandísimo de todas las posibles denominaciones que hay que trabajan en América Latina. Y uno de los temas que estamos trabajando con más énfasis es el tema de la unidad. De esa unidad que no necesariamente tiene que abogar por una unidad orgánica, no tiene que ser ni siquiera una unidad teológica, simplemente la capacidad de respetarnos en nuestras diferencias, de aprender unos de otros, porque en todas las aproximaciones hay un tin o dos tin o tres tin de sabiduría, porque tiene que ver con la experiencia. Y yo creo que por ahí tal vez la intención de este movimiento tiene que ver con eso, ¿no? Que estamos agotados de vivir en un mundo tan separado, tan polarizado. Y hemos tomado conciencia de que es importante que hagamos algo al respecto. Yo tendría que, tal vez como no es una cosa que está no es un tema en el orden personal, pero tendría que ver cómo se pudiera racionalizar la razón por la cual el tema de la sexualidad humana es tan sensible, por decirlo de alguna manera, en las iglesias. Pudiera ser que tiene que ver con temas de poder, pudiera ser que tiene que ver con esa masculinidad tóxica que abunda dentro del ámbito institucional cristiano. Pudiera ser. Pero no te puedo afirmar las razones por las cuales es un tema tan sensible y tan con esa capacidad de polarizar inmediatamente y de romper diálogo y de separar a las personas con tanta pasión. Yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones. Yo tengo esperanza en que hemos avanzado muchísimo. Si tú me preguntas, cuando yo comencé a estudiar teología, si yo pensaba que algún día pudiera existir una teología queer, yo te diría no.
¿no? Conociendo el paño como lo conozco, no, hombre, no. Ya hay una teología queer. Hay teología escrita desde la identidad homosexual. No que esté todo el mundo leyéndose el libro y todo el mundo esté feliz y aplaudiendo, pero existe, hay gente que se ha dedicado ya a teorizar y a sistematizar ese pensamiento teológico, y para mí eso es señal de que, igual que la teología feminista, ¿no? Igual que las teologías feministas, porque hay teologías feministas de todo tipo y en todos los espacios, las teologías contextuales, que son teologías que van naciendo a partir de realidades bien concretas, bien locales a veces. Estoy pensando en teología Dalit en la India, o en teología mujerista en Estados Unidos, que es la teología que hacen las hispanas, las mujeres hispanas viviendo en los Estados Unidos. Es decir, hay toda una serie de señales que te va dando el desarrollo del pensamiento teológico, que te da esperanza. Pero cómo y cuándo, no te puedo decir, porque realmente yo te digo, yo se lo dejo a las generaciones que vienen detrás. Ya nosotros creo que hemos caminado lo suficiente para ser una generación educada en otro tiempo, en otro siglo, en otro milenio incluso. Pero ya yo creo que eso va a quedar por las otras generaciones y también por las comunidades que se sienten excluidas por razón de esos prejuicios, por razón de esas miradas tan anti, yo diría, anticristiana, porque en realidad el cristianismo se supone que es una fe que abraza la diversidad como parte de su esencia. Sacar a Dios del templo es parte de la identidad reformada. Es decir, Dios no está, probablemente donde menos estés en el templo, donde más estás en la calle con la gente. O sea que no es una novedad teológica sacarlo del templo. De hecho, nosotros concebimos la liturgia, el templo, el espacio cúltico, por decirlo de alguna forma, lo visualizamos como un espacio para alimentarme, para poder salir. Yo recuerdo cuando niña haber escuchado a mi padre, creo que en un sermón él decía, muchas personas creen que la fe es un garaje donde tú te metes para protegerte, pero la fe debería ser la gasolinera, ¿no? Es decir, el espacio donde tú te abasteces para poder salir y seguir el camino, ¿no? Y yo creo que por ahí iría esa inquietud por mirar el impacto de la fe en la cotidianidad. Aparte de que es una categoría de feminismo que está presente, ¿no? Para la teología feminista y para el feminismo, la cotidianidad es el espacio donde se dan incluso las diferencias y la violencia muchas veces, ¿no? En ese espacio de la cotidianidad. Por lo tanto, la cotidianidad es fundamental en la mirada teológica. Dios el lunes salió de una experiencia de un grupo ecuménico, Voces Ecuménicas Cubanas, que trató de confrontar un poquito de ese fundamentalismo que se dio en la época sobre todo en la época del Código de la Familia. Entonces la estrategia fue un poco no confrontar, pero sí reflexionar a partir de una mirada más liberadora y menos rígida. Entonces, yo tenía esa idea hacía muchos años. Yo quería incluso hacer un blog, pero mi tipo de trabajo no me lo permitió, pero la pandemia ya se podía hacer porque no había más nada que hacer, entre otras muchas cosas. Me daba tiempo de hacer ese espacio, de hacerlo virtual, y nació como parte de esa necesidad de conectar la cotidianidad, conectar la vida concreta con la fe y con la experiencia de fe. Y un poquito más personal. Era un espacio donde yo hablaba de cosas de mi familia, de mis hijos, experiencias mías, y cómo eso resonaba también con la fe. Yo no tengo manera de racionalizar mucho eso. La fe es algo que se inculca, pero no se enseña, no se impone. Siempre parte de una experiencia personal que no se puede o no es posible racionalizarla. Pero yo sí te puedo decir, en mi vida la fe ha sido el instrumento contra el miedo. Y vuelvo otra vez a las experiencias que tuve cuando era niña, cuando era adolescente,
en el sentido de vivir mi fe en un ambiente en el cual la fe era un defecto, no era una virtud, como que te falta algo, estás en el siglo XVIII, tienes que brincar al siglo XX. Es decir, era como una especie de defecto de nacimiento. Y entonces esa fe me ayudó a vivir con dignidad el hecho de ser cristiana, ¿no? Yo creo que en un principio fue una cosa más pragmática. Mi padre era pastor, mi madre era líder laico en la iglesia. Yo vivía en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Es decir, nadie me iba a creer que no tenía fe. Era todo lo contrario, ¿no? Venía de una familia con una historia de cristiana de varias generaciones. Entonces era muy difícil desprenderme de eso porque era desprenderme un poco de mi identidad, de mi entorno, de mi, como dice, de mi hábitat, ¿no? Era como hacer una ruptura que no digo que no se pueda o que algunas personas no lo hayan hecho y que haya estado mal, sino que yo no fui capaz de hacerlo. Y entronicé mi fe como una herramienta también contra ese miedo de ser rechazada. No podría racionalizarte, no podría darte una definición o decir ¿para qué sirve? A mí me sirve contra el miedo y a mí me sirve para anclarme, para sentir que pertenezco 100% a algo. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho de metodologías de educación popular. Pablo Freire fue una persona que influyó mucho en la educación cristiana en mi iglesia. De hecho, Ofelia, que es una pastora que nosotros reconocemos como matriarca presbiteriana, lo conoció personalmente cuando ella trabajó en Suiza, tomó algunos de sus cursos y trajo muchas de las herramientas que le dio la educación popular, la educación liberadora de Pablo Freire, y la adaptó a nuestros programas de educación cristiana. Pero después de eso hemos tenido la experiencia con Martin Luther King, con otras instituciones que han trabajado los temas de educación popular. Independientemente de que nuestra educación en el seminario no es una educación que pudiéramos categorizar como educación popular, pero sí intenta ese diálogo con el estudiante, trata de no ser una educación bancaria, vamos a decirlo en términos de Freire, ¿no? Trata de no ser una educación bancaria y trata de conectar, como yo te decía, mucho de la experiencia de la persona que está aprendiendo y la experiencia del educador o la educadora para establecer una especie de sinergia. Entonces yo creo que esa es una manera de empoderar a las personas. Tratamos de interactuar, tratamos de dialogar con el estudiante o la estudiante desde una educación que le dé espacio también para hurgar en aquellas cosas que no coinciden con su manera, con su visión del mundo, para darle espacio a las preguntas que puedan tener, para que también nosotros como educadores tomemos conciencia de la experiencia desde donde viene el educando o la educanda, y todo eso es parte de nuestra experiencia. Pero nos hemos nutrido también de personas que han tenido preparación en espacios de educación popular. Damos también, aunque nuestra tradición es un poquito bancaria en el sentido de que es muy unidireccional, sobre todo lo litúrgico, pero en los últimos tiempos hemos tratado de añadir, incorporar a la liturgia también la experiencia. Es decir, tratamos de tener siempre un espacio en el que las personas participen, aunque sea muy tímidamente, muy desde su propia decisión en cuanto a ser más visible o no, pero tratamos siempre de incorporar la experiencia de la comunidad dentro del espacio educativo, pero también en el espacio litúrgico. Y eso nos ha ayudado también a darle ese empoderamiento que necesitamos, esa capacidad de discernir sus propios dones y ponerlos en función de la comunidad.
Yo te hacía la historia de los libros de marxismo que estudié, que mi papá me obligó a estudiar. Y yo aprendí desde muy temprano, y no solamente lo aprendí del marxismo que me dieron en la escuela, sino también de la propia experiencia educativa dentro de lo teológico, del rol de la economía en la vida de las personas y en la sociedad, en el crecimiento de las personas y el crecimiento de la sociedad. O sea, el rol de lo económico. Yo creo que ahí hay un espacio imprescindible de transformación en la sociedad cubana. Muchas personas han interpretado que el socialismo como proyecto necesariamente tiene que obviar el mercado, y eso no es así. El mercado es parte de la naturaleza humana, que haya empezado de una manera muy rudimentaria para socializar lo que puedo hacer yo que tú no tienes y lo que tengo yo que tú no tienes, y poder el intercambio, el mercado como intercambio para suplir necesidades mutuas, es otra cosa. Pero yo creo que en la sociedad cubana hoy hay muchas cosas que transformar, pero tiene que partir también de una transformación profunda en lo económico, porque no solamente lo dicen los ateos, es bíblico. También lo dijo el apóstol Pablo, también dijo dos cosas que para mí es fundamentales. Lo material es primero que lo espiritual. Eso lo dice la Biblia. Lo dice en otras palabras, pero lo dice. Y la otra cosa que dice la Biblia, no en estas palabras, pero el que no trabaja no come. Entonces, yo creo que el rescate del valor creativo del trabajo, del valor humano de ser capaz de crear, de producir para el bienestar social, es algo que hay que rescatar, porque eso me hace mejor ser humano, incluso desde el punto de vista teológico. Hay un texto bíblico en el que Jesús dice: yo trabajo porque mi Padre trabaja. Es decir, refiriéndose a Dios, ¿no? Y cuando tú miras en los textos bíblicos, la creación fue un trabajo. El Señor trabajó 6 días y descansó el séptimo. Por cierto, que descansó el séptimo. O sea, tanto el trabajo creador como el descanso forma parte de nuestra humanidad. Entonces yo creo que por ahí habría que tomarse más en serio el rescate del trabajo como parte del bienestar social, pero parte del bienestar humano. Me siento bien porque estoy creando bienestar para el otro, para la otra. Y el tema económico. Ahora, eso está atravesado desde el punto de vista nuestro por una ética, por el valor del respeto al ser humano, como te dije antes, el valor del respeto a la creación, al medio ambiente, como le quieras decir tú. Para nosotros es la creación, y yo creo que hay que poner eso también en el centro, porque a fin de cuentas estamos hablando de lo relacional, y por eso me siento tan cómoda siendo feminista. Por eso me siento tan feliz de poder enseñarle a mis estudiantes a través del género el valor de lo relacional. Estamos creados para estar en relación, y eso también es bíblico. Cuando en Génesis habla de que Dios creó al hombre, dijo: voy a crear ayuda idónea. Cómo se ha interpretado eso es otra cosa, pero el ser humano no está completo solo. El ser humano está creado para ser un ser en sociedad. Robinson Crusoe es una novela, no es, es un libro, no es una realidad. El ser humano está creado para vivir en relación. Y yo creo que eso hay que rescatarlo, porque también otro de los males de hoy, del mundo de hoy, es esa autosuficiencia patológica de que yo puedo solo, yo puedo sola, yo no necesito a nada ni a nadie. Eso es terrible. Para mí eso es lo más terrible que tiene el mundo contemporáneo. Y nuestra realidad cubana está tendiendo cada vez más a esa certeza de que no necesito nada y no necesito a nadie. Para mí esos son los espacios donde habría que tomárselo bien en serio para poder hacer de este país lo que todos queremos que sea, un mejor país.
Siempre digo que una Cuba mejor, una Cuba donde todo el mundo pueda sentir que Cuba es de él o de ella, y a la vez que pueda sentir que yo contribuyo a que esa Cuba sea un mejor país, un mejor lugar, el lugar donde quiero que mi familia crezca, el lugar donde quiero, en el caso nuestro, donde quiero que mis hijos se bauticen y se casen. Y después, bueno, nosotros hacemos también culto fúnebre, así que también, y que fallezcan y que se queden aquí en tierra cubana, porque realmente se sienten que pertenecen. Yo creo que hay mucho que rescatar de lo valioso de nuestra identidad como país y que se ha perdido. Y esa es la Cuba que yo quiero, una Cuba en la que todos y todas sintamos que estamos orgullosos de ser y de vivir en esta nación, con una historia hermosa, con una identidad hermosa, rica, diversa. Eso es lo que quiero.